Hola, hoy te voy a hablar de un artículo que me gusta mucho. Bueno, yo soy bióloga y también hago yoga y medito y todo esto, pero bueno, mi pasión a lo largo de estas décadas ha sido la biología y sigue siendo. Bueno, este artículo se llama La adaptación y lo escribió Richard Lewontin. Bueno, él comenta en la introducción de este artículo que han existido arriba de 2.000 millones de especies a lo largo de la vida de la Tierra, que son 4.500 millones de años. Y que cerca del 99.9% de estas especies ya se extinguieron. Actualmente, bueno, se tiene conocimiento de 2 millones de especies, pero se cree que hay 10 millones y bueno, por lo tanto 8 millones todavía están esperando ser identificadas. Y bueno, este artículo básicamente habla de, como les había comentado, de la adaptación. Y bueno, todo empezó en el siglo XIX con Darwin. Él propuso que las pequeñas variaciones heredables entre los individuos de una especie constituyen la base de las grandes diferencias entre especies. Y este precisamente es su primer postulado, que todas las poblaciones, todos los individuos de una población son diferentes. Es decir, por ejemplo, el humano, todos somos diferentes, pero somos la misma especie, entonces tenemos mucho, mucho en común. Y aparte no hay razas, no hay razas. Las diferentes formas sobreviven y se reproducen a un ritmo distinto, de acuerdo con su ambiente. La reproducción diferencial da lugar a un lento cambio en una población durante un cierto tiempo, originando la sustitución de una forma común por otra. Luego, poblaciones diferentes de una misma especie se distancian unas de otras si ocupan diferentes nichos ecológicos para convertirse en diferentes especies. Básicamente, Richard asegura que la morfología, la fisiología y el comportamiento son cuidadosamente diseñados para adaptarse al mundo que los rodea y pueda sobrevivir en él. La teoría de la selección natural tiene que explicar los siguientes dos puntos. El problema del origen de la variabilidad. Y el segundo punto es el problema del origen de la adaptación. Actualmente, y con respecto al segundo punto que acabo de mencionar, el ambiente plantea ciertos problemas que los organismos necesitan resolver y que la selección natural constituye el mecanismo para crear dichas soluciones. La adaptación es el proceso de cambio evolutivo mediante el cual el organismo procura una solución al problema, cada vez mejor, siendo el resultado final la adaptación. Por ejemplo, él menciona que cómo fue que un reptil se dio lugar en aquellos tiempos, ¿verdad? Que puedo decir 65 millones de años o antes. ¿Cómo dio lugar a las aves? Bueno, él menciona que, por ejemplo, aumentó el tamaño del esternón para hacer el anclaje de los músculos alares. Los huesos se reestructuraron
para hacerlos ligeros y fuertes. Se desarrollaron las plumas para proporcionar elementos aerodinámicos y pues también para aislar al ave. Por ejemplo, las aves voladoras también dieron lugar a aves acuáticas, como los pingüinos. Entonces, estas, por ejemplo, tienen alas nadadoras, no alas voladoras. Tienen plumas con recubrimiento impermeable. El ambiente plantea un problema y la solución es la adaptación. Antes de seguir con el artículo, te quiero decir que ahorita, actualmente, el ambiente plantea muchos, demasiados problemas y además a un nivel geológico muy breve. Y no es a lo largo de, no sé, te puedo decir millones de años, no. Esto es de siglos, lo cual a las especies no les deja margen para que puedan encontrar la solución adaptativa. Por eso estamos cursando la sexta extinción masiva. Pero ese será el tema de otro episodio. Seguimos con el artículo. Bueno, él habla del nicho ecológico. Los aspectos físicos del nicho ecológico son la temperatura, la humedad, tipo de suelo, geología, el relieve, todos estos aspectos. Y los aspectos biológicos del nicho ecológico son la naturaleza, la cantidad de recursos alimenticios, el número de depredadores, factores de conducta como organización social, ciclos de actividad diarios y estacionales. Y bueno, aquí viene una parte muy interesante del artículo. Digo, todo el artículo está interesante, pero que dice, las especies más antiguas están mejor adaptadas y por tanto tienen menos riesgo de extinguirse. Y entonces, bueno, él asegura que no. Ahorita vamos a ver por qué no. Pero en este punto él lo que habla es de la teoría de Van Baalen. Y esta teoría se llama la hipótesis de la reina roja. Y bueno, esta hipótesis, bueno, yo a mis alumnos les platico de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces esta hipótesis de la reina roja dice que Alicia le dice a la reina, reina, de donde yo vengo, nosotros corremos y corremos, pero llegamos a algún lugar. Sin embargo, aquí en tu mundo, corremos y corremos y no llegamos a ningún lugar, a ningún lugar. Está muy simpático esto. Y precisamente ellos dicen, Lewontin, Richard, dice que todos los seres vivos tenemos que estar corriendo y corriendo y corriendo, pero para permanecer. La probabilidad de extinción de una especie parece ser constante, característica del grupo al que pertenece e independiente a la vez de si las especies existieron por mucho o poco tiempo. La selección natural, cuando actúa durante largo tiempo, no parece mejorar la probabilidad de supervivencia de la especie, sino simplemente la capacita para seguir la pista del o hacer frente al constante cambio ambiental. Para que una especie persista ante un ambiente en constante cambio, debe tener suficiente variabilidad heredable del tipo adecuado para cambiar adaptativamente. Uy, mis alumnos, ¿qué? ¿Cómo se mastica esto? Entonces, es como tener genes tolerantes, ¿no? Flexibles, así como te lo quisiera explicar, ¿no? Para que entiendas esta parte. Que tengas como mucho ahorro, por decirlo así, genético, para si llega algo, pues tú tienes por acá, no, ahora se van a usar, no sé, dólares, estoy inventando. Y
Pues que hay otro cambio en el ambiente. Ah, pues ahora vamos a usar otro tipo de moneda, no sé, para que entiendas un poquito. Pero si no tienes esta flexibilidad genética, pues con cambios tan bruscos como los tenemos actualmente, pues yo veo difícil que dejen de extinguirse las especies. Y únicamente tendrá éxito si hay bastante variabilidad genética para que la especie pueda cambiar al ritmo que lo hace el ambiente. Pero la especie se extinguirá cuando la variabilidad genética resulte inadecuada. Los recursos genéticos de una especie son limitados y en algún momento el ambiente cambiará de forma tan brusca que la especie acabará extinguiéndose irremisiblemente. El organismo provoca cambios ligeros en su nicho ecológico. Ya vimos que es el nicho ecológico, lo que provoca a su vez cambios lentos en las especies, siempre ligeramente retrasado, ligeramente mal adaptado, acabando por extinguirse en cuanto no pueda mantenerse acoplado a un ambiente en constante transformación, fatalidad que se debe a la pérdida de variabilidad genética sobre la que pueda actuar la selección natural. Esto también me lleva a pensar en todas las semillas que tenemos en México, todas las, todas las variantes y razas que tenemos de maíces que tenemos que conservar. Tenemos que conservar el origen porque en el origen del maíz, hace 9000 años que lo domesticamos, pues ese genoma es muy amplio y le vamos como quitando poco a poco de manera cultural, esto fue por cultura, y pues tenemos ahora, ¿verdad? Seleccionamos el que actualmente se usa, en algunos casos, ¿verdad? En otro es genéticamente modificado, no voy a hablar de eso. Las nuevas especies se forman cuando dos poblaciones siguen ambientes respectivos, que se van alejando uno del otro a lo largo de un cierto periodo de tiempo. ¿Por qué surgieron animales de sangre caliente cuando existían aún en abundancia los animales de sangre fría? Hubo en el pasado formas de ganarse la vida que no estaban explotadas y que fueron luego descubiertas o creadas por organismos existentes. Y bueno, si surge un problema ambiental, siempre hay, por selección natural, se moldean la morfología, la fisiología y la etología. Y dices, ¿qué es esto de moldear? Bueno, pues solamente es que el que es más apto, pues se reproduce más y por tanto deja más descendencia y entonces esa población se va a parecer cada vez más a esos más aptos, digamos. Y bueno, entonces también hay adaptaciones que les comentaba etológicas y son adaptaciones en la conducta, como cuáles, como el cortejo, el comportamiento alimentario, el tamaño del grupo, la agresividad. Y bueno, también en este artículo mencionan que no todas las estructuras anatómicas son adaptaciones, lo que se demuestra al eliminarlas. Cuando tú eliminas esa adaptación, por ejemplo, anatómica, algunas por supuesto, esa especie sigue, no se extingue. Entonces, no era una adaptación, un cambio anatómico adaptativo. Y bueno, la teoría de la evolución por selección natural descansa en 4 principios necesarios. Número 1. Principio de la variabilidad. Individuos distintos dentro de una especie difieren entre sí por su comportamiento, fisiología y morfología. Número 2. Principio de la herencia.
la variabilidad de alguna manera heredable, por lo que los individuos se parecen a sus padres más que a otros individuos. Principio número 3 de la selección natural. Variantes distintas dan lugar a diferente número de descendientes, ya sea de inmediato o en generaciones futuras. Número 4. Principio de la lucha por la existencia. Esto básicamente, pues también lo planteó Wallace. Darwin y Wallace introdujeron la adaptación mediante este principio. Las variaciones que favorecen la supervivencia de un individuo en competencia con otros organismos y a pesar de la tensión ambiental tienden a aumentar el éxito reproductivo y por tanto tienden a conservarse. Y bueno, ya llegamos